Señor Santiago, usted solo puede dar lecciones de libertad de expresión a una persona de toda esta Cámara, a la señora Aizpurúa. Sonrojante ver aquí a todo un comunista defender la libertad de expresión, que va a ser lo siguiente, defender bolsillos. A ver si encuentra ese 1 millón de euros que recaudó su organización para la Dana de Valencia y que nunca llegó a la Dana de Valencia, señor Mariscal. Y luego me cuenta usted a mí de qué cobro o de qué no cobro, señor Mariscal. Pero en todo caso, impresionados. Tras 5 minutos entre los dos, bla, 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 insultando ad hominem, insultándome a mí, lo que ha quedado claro es que ustedes pretenden convertir en delito las ideologías distintas a la de ustedes. Ha quedado claro que ustedes no son demócratas. Y francamente tampoco entiendo cómo pueden llegar a tener dentro tantísimo odio. No lo entiendo, porque mire, yo en los años que llevo aquí lo que he constatado es que cada vez que un portavoz de la derecha se queda sin argumentos, recurre al listado ya famoso y manido del insulto anticomunista primario, básico, la verdad lamentable, repetido hasta la saciedad. Si tuvieran argumentos, me imagino que no me darían tanta importancia, pero ya que ustedes me dan la importancia, pues sí, lo confieso, soy comunista, secretario general del Partido Comunista de España, un partido heroico, un partido a callar, un partido. Señores diputados, señores, un momentito, señor Santiago, un momento, señor Santiago, un momentito. Señores diputados y diputadas del Partido Popular, por favor, silencio, silencio y respeto, silencio y respeto. Les guste o no lo que se diga, silencio y respeto. Todos los diputados tienen el mismo derecho a intervenir y está en la tribuna el señor Santiago Romero. Les pido que guarden silencio. Silencio un partido y educación. Con cientos de miles de víctimas, cientos de miles de víctimas causadas por el fascismo. Muchas de estas víctimas causadas por expresarse, victimizadas simplemente por tener una ideología distinta a la que tenían los fundadores del Partido Popular, esos 6 ministros de Franco, que fundaron el Partido Popular. Y mire, en esta vida cada uno responde por lo que ha hecho su partido. Y mi partido solo ha actuado en España. Mi partido tiene un pasado heroico. Y el de ustedes tiene un pasado imbrincado en una dictadura franquista atroz. Pero mire, a pesar de esto y de todas las provocaciones, yo, a diferencia de ustedes, respeto a todas las víctimas, a las víctimas del terrorismo y a las víctimas del resto de violaciones de los derechos humanos. Y ahora mismo todo este pleno ha podido comprobar cómo, cuando he hablado de los cientos de miles de víctimas ocasionadas por la dictadura, mi partido, no han tenido el mínimo respeto ni han sido capaces de cerrar la boca. Ese es el respeto que tienen ustedes a las víctimas. Pero, en todo caso, señor Mariscal, cuando tenga usted un ratito, échese las manos a los bolsillos. A ver si encuentra ese 1 millón de euros que recaudó su organización para la Dana de Valencia y que nunca llegó a la Dana de Valencia, señor Mariscal. Y luego me cuenta usted a mí
¿De qué cobro o de qué no cobro, señor Mariscal? Pero en todo caso, mire, yo más que nada por hacer un debate un tanto serio sobre lo que estamos discutiendo. Mire, vamos a aclarar a los ciudadanos que hayan podido quedar muy preocupados después de oír tanta salvajada que hemos oído en esta réplica. Mire, cuando deroguemos las injurias a la corona, la Casa Real va a tener a su disposición las mismas normas de protección civil o penal frente a la calumnia o la injuria que cualquier ciudadano, exactamente con las mismas sanciones que se contemplan en el artículo que vamos a derogar. Y miren, sobre otros delitos que vamos a derogar, es increíble que el Partido Popular no sea consciente de que hasta dirigentes de su partido, cuando su partido era demócrata, como el señor Ollero, ejerciendo de jueces del Tribunal Constitucional y ejerciendo de portavoces de su partido en la Comisión de Justicia, han dicho que era imprescindible derogar estos artículos para atender las condenas a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No nos hagan caso a nosotros, hagan caso a su antiguo portavoz de justicia, al magistrado, ex magistrado del Tribunal Constitucional, señor Ollero, y deroguen los delitos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está pidiendo que deroguemos. Y pueden, a cambio, seguir insultándome hasta que se aburran. Viva el rey, viva la justicia, viva España. Partido Popular y para Vox cualquier derecho puede ser recortado. Ambos partidos se opusieron a la subida del salario mínimo, a la subida de las pensiones de jubilación, a la reforma laboral para acabar con la precariedad, a la reducción de la jornada laboral. Y ahora han puesto en marcha una nueva cruzada para privar de derechos a quien enferme. Señor Feijóo, el absentismo no es un cáncer. Que no ha venido a trabajar. El cáncer o cualquier enfermedad es motivo para no ir a trabajar hasta que se recupere la salud. Y mientras tanto, claro que debe existir el derecho a cobrar el mismo salario, algo que no siempre ocurre, por desgracia. Señor Feijóo, vaya que no está, ¿no? En lugar de castigar a las personas trabajadoras por enfermedad, dejen de hundir la sanidad pública en las comunidades autónomas que gobiernan. Acaben con las listas de espera que han provocado. Y por mucho que la portavoz Esther Muñoz lo diga, los trabajadores enfermos no son unos jetas. Cuando Feijóo dice que las vacaciones están sobrevaloradas, nos está advirtiendo lo que hizo el partido hermano del Partido Popular en Grecia: incrementar la jornada laboral hasta 12 horas al día y ampliar la jornada laboral a 6 días a la semana. Cuando repiten que tal derecho laboral es un fraude, es que pretenden acabar con él, ya nos lo sabemos. El Partido Popular de Casado votó en contra de la reforma laboral. En 2012, el Partido Popular de Rajoy abarató el despido de 45 a 33 días por año trabajado. Eliminó los salarios de tramitación y legalizó el despido por bajas médicas. Tuvo que llegar la izquierda al gobierno de coalición para recuperar derechos. Aumentamos a 5 días el permiso retribuido por enfermedad de un familiar. Ampliamos los permisos parentales, primero 16 semanas y más tarde de 16 a 19 semanas para padre y madre. Y también implantamos la baja por menstruación incapacitante. Tanto si hablamos de libertad de expresión o de derechos laborales, el Partido Popular y Vox eliminan derechos y la izquierda plurinacional gobernamos para recuperarlos. Desde la anterior legislatura hemos trabajado por la derogación de los delitos contra la libertad de expresión. Hoy esta medida de recuperación de libertades públicas cuenta con más que suficiente apoyo en las calles, en la sociedad y en el Congreso. Finalmente, gracias, a las presidenta. 17:44, Feijóo ha venido a votar. Sí se puede. Francia tiene una buena selección, pero sin franceses. Lo ha escrito M. Rajoy, haciendo alusión a que si eres negro, no eres francés. Mariano Rajoy, para quien no lo conozca, es expresidente del gobierno de Españita. Y esto lo dijo ayer, justo ayer. Esther Expósito es un 10, pero no compensa. Prefiero estar con una de 6. No quiero estar con una tía que esté adoctrinada. Esto dijo el Chocas, todólogo, youtuber e imagen de la nueva hamburguesa de Burger King. Esto lo dijo la semana pasada. Repito, la semana pasada.
Entiendo el rechazo al desfile de brujas de carnaval y tarascas hipersexualizadas. Federico Jiménez Los Santos, en el artículo Orgullo pedófilo comunista y putañero socialista. Hace exactamente 8 días en El Mundo, el segundo periódico más leído del Estado. Todas estas racistadas, machistadas y barbaridades homófobas se han dicho en las principales cabeceras o en prime time, mientras que ustedes denunciaban la falta de libertad de expresión. Y claro, hoy han venido aquí las señorías del PP y de Vox, como hemos podido padecer, para que ustedes tienen sueños húmedos con esos líderes espirituales para decirnos a nosotras que opinar de la monarquía es una herejía o que vamos a hacer queriendo dejar de considerar delito penal expresiones ofensivas hacia la familia real o la ofensa a los sentimientos religiosos. Y todo esto, señorías del PP y Vox, mientras que ustedes corean, eso sí, educadamente y con mucha clase, Pedro Sánchez, hijo de puta. Miren, por si acaso no tienen el algoritmo entrenado y entre tanto facha no les ha salido el vídeo de Marianne, la de la pija y la kinky, permítanme que yo hoy, haciendo hoy uso de mi libertad de expresión aquí en el Congreso, reproduzca sus palabras. No me gustaría que alguien pensase que estoy intentando reeducar. Igual estamos en una época en la que hay que empezar a llamar tonto de mierda a los tontos de mierda. Muchas gracias. Pero el Partido Popular y Vox pretenden hacerla fracasar. Miren, el Código Penal no puede ser utilizado para limitar expresiones que, al margen de que puedan resultar más o menos inapropiadas en una democracia, no pueden convertirlas en delito, habiendo otras vías para defender el honor o el prestigio de personas o instituciones. Por eso esta reforma es una urgencia democrática, para que no se vuelva a someter a procedimiento penal o a condenar a cantantes, a dibujantes de cómic, a cómicos, y porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por vulnerar la libertad de expresión con el delito de injurias a la corona, por el delito de ofensa a los sentimientos religiosos, 525 del Código Penal, por el delito del 543, ofensas a ultrajes a símbolos nacionales. Y el Tribunal Constitucional ha declarado en incontables ocasiones que la libertad de expresión también puede comprender la crítica a la conducta del otro, aunque esta crítica sea desabrida y pueda molestar o inquietar. A pesar de ello, estos delitos han sido interpretados de forma muy represiva por los tribunales de España, por los mismos jueces a los que las reformas del 2015 de Rajoy impidió que se les exigiera responsabilidad civil, por ejemplo, por inhabilitar 9 años o por exigir pruebas de hechos negativos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por vulnerar la libertad de expresión al aplicar estos artículos, por lo que urge afrontar su derogación. Vamos a votar en contra de sus enmiendas y vamos a hundirlas. Popular. Hoy es 14 de julio, Día Nacional de Francia. Ustedes han bloqueado el Tratado de Amistad de Francia con España. Rajoy, su brújula moral, señorías, insulta a Francia. Ustedes tienen la obligación, hoy, ustedes y el señor Feijóo, a quien todavía no tenemos el gusto de saludar en esta sesión, ustedes tienen la obligación, sin perder un minuto, de denunciar esa afrenta y de pedir disculpas, señorías. No se puede aspirar a presidir el Gobierno de España, señor Feijóo, amparando gratuitamente el racismo y la hostilidad contra nuestros países vecinos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Gallo. Votamos en un minuto, por favor.
Gracias, presidente. Señorías, señora Álvarez de Toledo, que está hablando por teléfono, la voy a molestar. Bueno, señora Álvarez de Toledo, no se preocupe usted porque todos los días sale el sol y ustedes siempre están de cara, así que no se quejen tanto. Y luego también nos ha dicho que es que nosotras estamos no nos ponemos alegres ni contentas con la selección de ahora de nuestro país. Vamos a ver, son ustedes, señora Álvarez de Toledo, los ultras, los que están amargaditos perdidos. Porque Borja Iglesias se pinta las uñas, como yo. Porque dicen que Lamine Yamal no es español, es de Mataró. También porque dicen que es que la selección está llena de vascos y de catalanes. Para eso que no ganemos. Por favor, si están ustedes amargaditos perdidos. Y como diría el dúo cómico al Pil Pil, cállense y, por favor, disfruten y celebren sin insultar. ¿Qué es lo único que han hecho hoy aquí esta tarde? Insultar. Ustedes están muy beligerantes hoy, ¿eh? Nunca los he visto así. Ni para hablar de cómo están los precios de los alquileres, ni para hablar de la vivienda, ni para hablar de los salarios precarios, ni para hablar de la crisis climática. Para eso ustedes no son nada beligerantes. Ahora venimos a hablar de la libertad de expresión y ustedes, que están todo el día insultando, vienen aquí y se ponen como se ponen. Vox pretende con su enmienda convertir el Código Penal en un manual para blindar la bandera, la corona, determinados símbolos frente a la crítica política. Quieren más delitos de opinión, más castigo, quieren más miedo. Y el Partido Popular es que va exactamente en el mismo sentido, que van de luego en Madrid de Adalíes de la Libertad, pero resulta que determinadas instituciones merecen una protección penal especial frente a todas nosotras, frente a la ciudadanía. Señorías, las instituciones, se lo recuerdo, no tienen derecho al honor. Las instituciones tienen la obligación de soportar la crítica. Y lo hemos visto ya muchas veces. Hemos visto cómo a Pablo Hasél ha entrado en prisión por el contenido de sus canciones o por tuitear. Pero ustedes, ¿qué van a decir de la libertad de expresión? La extrema derecha lleva años difundiendo discursos racistas, señalando colectivos vulnerables, propagando bulos y alimentando el odio. Y también, por supuesto, resulta paradójico que quienes banalizan términos el fascismo y convierten la mentira en una herramienta política vengan ahora a darnos lecciones. Se lo voy a decir claramente. La democracia se debilita cuando el poder utiliza el Código Penal para protegerse de la crítica de la ciudadanía. Votaremos que no a sus dos enmiendas. Muchas gracias. Miren, creo que es relevante, que es importante que este debate, que se ha repetido a lo largo de las últimas legislaturas, pues hoy dé un paso más y vayamos a debatir las enmiendas a la totalidad y en próximas fechas debatamos en comisión, en ponencia, y se concluya con una reforma de esta ley. ¿Por qué? Porque, como es sabido, España tiene uno de los sistemas penales, un código penal de los más severos de la Unión Europea. Y hay un problema con la libertad de expresión, porque si bien es cierto que todos los derechos tienen límites, en España se ha legislado para que esos límites vayan en contra de ese derecho principal, apoyando y reforzando instituciones o símbolos que no deberían ser más protegidos, sino lo contrario, porque deberían tener un nivel de crítica mayor. Y claro, yo escuchaba a la portavoz del Partido Popular, que nos mencionaba mucho y nos hacía responsables y decía que teníamos mucha influencia en este gobierno. Eso me alegra, ojalá fuera cierto. Pero claro, desde Euskal Herria Bildu, que además no es nuestra esta propuesta, pero que sí vamos a apoyar. ¿Por qué? Porque va en base a lo que también dice Naciones Unidas, dice también el Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y claro, yo quería preguntarle a la portavoz del Partido Popular si para ella estas instituciones están también influenciadas por ETA o por Bildu, ¿no? Porque dicen exactamente y defienden exactamente lo mismo que nosotros pensamos.
¿O no es que están ustedes en unas posiciones ultras, retrógradas? Yo creo que sí. Parece que no están abordando un debate serio que cualquier democracia madura debería abordar, de dónde están los límites, sino que se posicionan más allá, más a la derecha que Vox, que ya es decir. Sentencia se basa. La propuesta parecía que no, parecía que la suya era más moderada, aun siendo retrógrada, pero en el discurso ya hemos visto cómo no. Claro, el peligro de hacer estos discursos ad hominem es como les deja a ustedes, porque si un portavoz, un presidente del Partido Comunista es responsable de muchísimos muertos, si Euskal Herria Bildu es responsable de parte de lo que pasó en Euskal Herria en el pasado, ¿ustedes de qué son responsables? ¿Ustedes? Viendo quiénes son sus fundadores y según su lógica, no la del Litumás, siguiendo su propia lógica, ¿de qué son responsables? ¿De qué tienen que pedir perdón a todos los españoles y españolas, como dicen ustedes? ¿De algo? De la dictadura más grave que ha habido en este Estado, con más de 140.000 muertos, con millones de represaliados. Ustedes son los responsables, según su lógica, según su lógica, es su lógica, es la que han empleado en este debate. Y con las víctimas más numerosas que hay en este Estado, esas ni las mencionan, porque les dan igual. Y las de ETA únicamente para utilizarlas contra el gobierno o contra una mayoría que vaya a derogar esta norma o vaya a reformar esta norma. Únicamente utilización espuria de las víctimas. Les da igual la libertad de expresión, les da igual este debate. Miren, yendo al fondo, la prueba del algodón de la libertad de expresión no se mide en aprobar o en permitir aquellos debates con los que estamos más o menos de acuerdo. No. La libertad de expresión de un Estado se mide precisamente en cómo se toleran aquellas manifestaciones, aquellas expresiones que puedan ser inmorales, que puedan ser reprobables, que sean de mal gusto, que sean ofensivas. Ahí está la calidad democrática de un Estado. En un debate normal nadie se va a sorprender, nadie se va a alterar, pero precisamente la madurez de un Estado y la calidad democrática de un Estado se mide ahí. Cuando escuchamos declaraciones que sean abyectas, que sean reprobables, que nos choquen. Ahí está. Miren, ustedes recordarán cuando fanáticos religiosos cometieron el atentado en París, del Charlie Hebdo, muchos y muchas dijimos, nous sommes Charlie, nosotras somos Charlie. ¿Ustedes alguna vez han visto cómo son esas portadas o han visto Charlie Hebdo? Es una revista satírica dura, que choca muchas veces. Pero si defendemos la libertad de expresión, debemos defender lo que pueda publicar Charlie Hebdo o lo que pueda publicar la revista El Jueves cuando hace sátira o bromas sobre la Casa Real, ¿no? O ahí no, hay que secuestrar revistas, hay que condenar a dibujantes, hay que perseguir a titiriteros, hay que perseguir a tuiteros con varias operaciones araña. Miren, cuando se consiga esta reforma, va a hacer de su Estado, del Estado español, un Estado más digno. Les va a ahorrar vergüenzas a nivel exterior. Les va a ahorrar condenas por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En definitiva, esta reforma va a ser positiva incluso para ustedes. Ya verán que si algún día llegan al gobierno, que esperemos que eso no ocurra, y si de nosotros y nosotras depende, eso no ocurrirá, verán cómo no la modifican. No la modifican porque esta reforma va de acuerdo a las recomendaciones, a las solicitudes y a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero mencionaban también a nuestro secretario general. Decían que el Partido Socialista había traído al señor Otegi. No, lo que han traído es una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en base a que se limitó la capacidad de expresión, la libertad de expresión del señor Otegi, y eso es una condena al Reino de España, como dice la sentencia. Y por eso esto les debería, acabo señor presidente, hacer reflexionar, porque como decía, estas medidas van en la línea que defiende el sentido común,
la mayoría de esta Cámara, pero también instituciones como órganos de Naciones Unidas, del Consejo de Europa o las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Muchas gracias. Es un derecho fundamental reconocido a todo ser humano por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Europea de los Derechos Humanos y la Constitución Española. Al Partido Popular y a Vox parece que les duele, no aceptan ese derecho, como acabamos de oír. Traen 2 enmiendas a la totalidad, coordinadas y complementarias, para continuar recortando aún más la libertad de expresión, un intento estéril para impedir la derogación de la mordaza que el Partido Popular impuso a la libertad de expresión en sus reformas de los años 2000, 2004 y 2015. La enmienda a la totalidad de Vox recorta la libertad de expresión todavía más, con más penas contra quienes ejercen esa libertad, castigos más duros a las críticas o comentarios sobre cuestiones religiosas, cuando casi el 50% de los españoles se declara sin ideas religiosas o no católico, pero la ultraderecha quiere imponer un delito totalmente subjetivo: actuar por motivos anticristianos, por supuesto, sin proponer la misma penalidad para la misma conducta cuando los motivos sean anti otras confesiones religiosas o anti ideologías de izquierdas que constantemente insultan. El arzobispo Argüello podrá seguir calumniando o insultando al gobierno de coalición sin ninguna consecuencia, pero si usted, cualquiera que nos oiga, realiza un comentario o crítica que se considere ofensiva para la Iglesia o para el cristianismo, estará cometiendo un delito, una justicia que no es igual para todos. Y también convierten en delitos más conductas que la ultraderecha considera ofensas o ultrajes a España, pero se olvidan de sancionar la misma conducta cuando se refiere al resto de nacionalidades o comunidades autónomas del Estado, que también están contempladas en la Constitución. Convierten en delito exhibir una bandera republicana o independentista en un evento o en un edificio público, o no colocar la bandera española en el lugar que la ultraderecha considera adecuado, según indican. Multiplican la criminalización de comportamientos que consideran enaltecimiento del terrorismo, mientras dejan protegidas a víctimas de otras violaciones de derechos humanos. Inventan nuevas sanciones administrativas para aplicar en concentraciones deportivas, pero no por casos de racismo o de violencia, sino cuando profieran lemas o muestren símbolos de carácter políticos contrarios a la ideología de la extrema derecha. Y sin que tenga que ver con la libertad de expresión, intentan endurecer el Código Penal con nuevas penas privativas de derechos en la línea de su prioridad nacional. Vox empezó por proponer recortar derechos y libertades de los extranjeros y ya está en recortar a los españoles que no son lo suficientemente puros para ellos. Tras defender quitar el derecho de voto a los españoles que residen en el extranjero, ahora proponen una sanción de pérdida de nacionalidad española para quienes no sean españoles de origen. Recuerden que para la ultraderecha no son españoles de origen puros quienes, a pesar de haber nacido en España, no tienen padre y madre española. Es lo que defiende el portavoz de Vox, el señor Joan Garriga. Su racismo hace que propongan un nuevo delito con destinatario, derecho penal del enemigo, se llama eso, solo aplicable a quienes no consideran españoles puros. El nuevo artículo 604 del Código Penal que quieren aprobar castigaría retirando la nacionalidad, por ejemplo, a quien ofenda al jefe del Estado o blasfeme, pero solo aplicable a extranjeros naturalizados en España. Señores y señoras de Vox, no son extranjeros. Los naturalizados en España son españoles y españolas. Definición insultante, porque Vox no reconoce como compatriotas a quienes adquirieron la nacionalidad española tras su nacimiento. Y la enmienda del Partido Popular también tiene tela. También pretende impedir recuperar la libertad de expresión que los gobiernos del PP en 2000 y en 2015 recortaron. Incluso proponen endurecer los delitos que queremos derogar.
El Partido Popular también se esconde, lo acabamos de oír, se esconde tras las víctimas del terrorismo para endurecer el Código Penal, olvidándose sistemáticamente de otras víctimas de violaciones de los derechos humanos que para el Partido Popular o Vox no merecen ninguna protección. Las víctimas de la violencia machista contra las mujeres, de la violencia de género, las víctimas de los delitos de odio, del racismo, las víctimas de los grupos armados ultraderechistas o las víctimas de la dictadura franquista. En nuestra proposición de ley, que no se la han leído, incluimos un nuevo agravante en el Código Penal, aplicable a cualquier delito que se cometiera humillando u ofendiendo a las víctimas de cualquier violación de los derechos humanos. Por supuesto, protegiendo a las víctimas de la grave violación de los derechos humanos que suponen actos terroristas, pero sin olvidarnos que ustedes siempre se les olvida de proteger a las víctimas de las demás gravísimas violaciones de los derechos humanos, porque todas las víctimas son iguales en derechos. Y la ideología y las creencias no pueden ser un delito. Pero Vox y el Partido Popular quieren convertir en delito cualquier expresión o creencia que no coincida con su ideología. No defendemos que se permitan las ofensas a los sentimientos religiosos o a las instituciones del Estado, sino que reivindicamos el principio democrático de mínima intervención del derecho penal, porque nuestra legislación, que es muy sabia, contempla exigir responsabilidades por vía civil ante cualquier ataque al derecho, al honor o a la propia imagen. La derecha quiere convertir en delitos y aumentar los castigos cualquier expresión que se aparte de sus criterios ideológicos. Contradictorio, por cierto, con la costumbre que tienen de descalificar peyorativamente por ideológicas las propuestas políticas del Gobierno o de las fuerzas de izquierdas. Miren, insultar y blasfemar es de muy mal gusto. Es un pecado para la Iglesia. Yo en eso no entro. Pero lo que el Partido Popular y Vox no puede pretender es imponer su ideología convirtiendo una blasfemia en un delito. Estas dos enmiendas a la totalidad muestran también la sumisión del Partido Popular a Vox para impulsar las políticas racistas y discriminatorias de prioridad nacional. Vox las ha impuesto en los gobiernos de 4 comunidades autónomas y el Partido Popular le han gustado tanto que han sido incluso más radicales, como al proponer la retirada del derecho de voto a españoles que residen fuera de nuestro país, también de origen, solo por residir fuera de nuestro país, sin diferenciar entre españoles de nacimiento o por naturalización. Están desatados. Rajoy también se suma al nuevo artículo 604 del Código Penal que propone Vox al afirmar que la nacionalidad depende de la pureza racial, no del nacimiento o de la nacionalidad de los padres. Y no estoy exagerando. El Partido Popular y Vox cada día lanzan una nueva propuesta racista y discriminatoria. A la prioridad nacional, a la retirada del voto a españoles emigrados, a la restricción de la nacionalidad española por falta de pureza racial de padres o madres, añadan su política de impedir el acceso al padrón municipal a los extranjeros que sean residentes legales en España. El siguiente paso, ¿cuál va a ser? La exclusión del padrón de todos los españoles que no consideran suficientemente puros. O como hizo Hitler, van a proponer leyes que discriminen por ideología o a las personas discapacitadas. Evitar que tengan mayoría para gobernar es una urgencia democrática. Gracias. Señora presidenta. Señora presidenta. Señora Álvarez de Toledo. Señora Álvarez de Toledo. No sé por qué esa última frase con la que usted acabó su discurso, en España volverá a salir el sol, me trajo reminiscencias del pasado. Cuando era pequeño, en ese adoctrinamiento oficial y formal que se llama formación del espíritu nacional, nos obligaban a cantar canciones fascistas. Me acuerdo yo de cómo acababa una de ellas, algo así como arriba, escuadras a vencer, que en España empieza a amanecer. Algo similar a lo que usted ha dicho, y no recuerdo más, pero sí me acuerdo bastante mejor otra por las veces que me obligaron a cantarla, a la que
usted también ha aludido, la que se llamaba Cara al Sol. No sé por qué me ha parecido que ha tenido un lapsus de nostalgia de la dictadura franquista, en la medida en la que ya se ha dicho, su partido nunca, por menos cuando fue fundado por ministros franquistas. Y eso es exactamente lo que son, porque cuando se trae aquí una propuesta para fortalecer la libertad de expresión, para eliminar lo que son delitos de opinión, realmente delitos contra el sentimiento religioso, contra la corona, ultraje a España y a sus símbolos, o injurias al gobierno, ustedes reaccionan subiendo la apuesta y haciendo aún la propuesta de coartar más la libertad de expresión. Esa es su reacción. En el fondo, lo que están haciendo es anunciar cuál va a ser su programa, porque a pesar de que formalmente la propuesta del Partido Popular es más prudente, la de Vox es clarísima en el sentido de que lo que pretenden hacer, en la hipótesis, y nosotros nos aseguraremos de que no se cumpla esa hipótesis, de que lleguen al gobierno. Y yo tengo la certeza de que si se diera esa posibilidad, el Partido Popular acabaría asumiendo totalmente ese programa de Vox que pretende no solo coartar aún más la libertad de expresión, sino directamente perseguir a los disidentes y a los discrepantes y, muy especialmente, a las fuerzas soberanistas, tal y como se recoge en su propuesta. Por lo tanto, nos van a tener aquí delante peleando para hacer posible que nunca haya un gobierno del Partido Popular y de Vox. Muchas gracias. La educación, por favor. Vamos a votar. Silencio. Esta no es la mejor imagen que podemos dar. Estoy convencida que no es la mejor imagen que podemos dar. Estoy convencida. Vamos a empezar las votaciones, por favor.